Alberto Fernández se propuso desde la campaña, incluso lo viene diciendo, lo escuchamos todos, que tiene como una premisa fundamental evitar repetir errores del pasado. Y también hace grandes esfuerzos Alberto Fernández para no hacer eso que hizo el macrismo. El macrismo lo hizo durante casi 3 años, ¿no? Que es hablar de una pesada herencia. Son muy diferentes, no hace falta explicar mucho. La herencia recibida por el macrismo, que se encargó de destrozarla, podríamos decir, que esta que le toca al gobierno de Alberto Fernández. Pero es notoria en esta instancia la importancia de comunicar, fundamentar, brindar elementos claros, contextualizar. No hay que subestimar la comunicación, la importancia de la comunicación, y un claro ejemplo de esto es lo que pasó y en cierta medida sigue ocurriendo, porque aún se siguen generando debates al respecto, con las modificaciones en las jubilaciones y la suspensión de la aplicación de la fórmula de movilidad. Explicar la situación de ANSES y de lo que ocurrió con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, claramente, es la mejor manera de comprender el paquete de medidas anunciado por Alberto Fernández. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES perdió más del 50% de su patrimonio en dólares durante los 4 años de macrismo. 50% de su patrimonio en dólares. Digo, este es un dato fundamental para comprender de qué estamos hablando. Pocas fueron las voces que salieron a denunciar, o pocos los micrófonos disponibles, lo que estaban haciendo con ese fondo. El organismo tenía al 10 de diciembre de 2019 32.000 millones de dólares en lugar de los 64.000 millones que tenía en diciembre del año 2015. Las políticas de Macri fueron vaciando al ANSES, tal es así que este año cierra con déficit. ¿Se puede analizar lo que está pasando hoy en Argentina y las medidas que se toman sin hacer esta lectura del contexto? Por eso digo que me parece importante y me parece necesario reiterar estos datos. Hay que explicar la crisis. Aunque parece que sea clara, que sea evidente, que es obvia, hay que explicarla. Porque esta sí que es una pesada herencia. Y si lo que viene es administrar miseria, la miseria recibida en estas primeras semanas o en los primeros meses, es necesario explicitarlo para minimizar dudas, enojos y sobre todo para no dejar terreno fértil a eso que también el poder real y sus aliados saben cosechar, el odio. En breve nos vamos a detener en un rato en ANSES con un economista para conocer mejor los detalles. Hace algunos días, seguramente ustedes también pudieron verlo, Alberto Fernández le concedió un mano a mano a un periodista militante del macrismo, no importa el nombre, o militante principalmente del modelo que encarnó y representó muy bien el macrismo. Quiero aclarar primero que nada que no me parece mal que un periodista o que una periodista tenga ideas políticas o preferencias políticas, porque todos las tenemos. Me parece mal, en todo caso, mentir al respecto, presentarse como objetivo o independientes con el solo propósito de engañar a los desprevenidos y blindar en entrevistas, en titulares, muy discrecional. Y bueno, además está decir que algunos de estos periodistas sufrieron el primer golpe de este gobierno al saber que no se van a conceder pauta a periodistas de manera particular, sino ya directamente a medios. Sería mucho, pero mucho más saludable sincerarnos, de verdad, sincerarnos los periodistas en cuanto a lo que creemos, a lo que defendemos. Entonces usted, oyente, televidente, lector, puede suponer o puede comprender mejor, con más elementos, ese recorte de la realidad que le estamos ofreciendo, porque es así, todos ofrecemos un recorte de la realidad. No es posible abarcarlo todo, es mentira que se puede abarcar todo. Pero no todos hacen ese recorte y lo presentan con honestidad, con la idea de contar aquello que ocurre desde una perspectiva intelectualmente honesta. Se puede trabajar y ser profesional
con esa dirección, con esa premisa. Se debe, creo yo. Lo cierto es que este periodista, al que además se lo notó un poco desinformado acerca del paquete de leyes que se estaba trabajando en el Congreso, durante la nota objetó que el impuesto a los bienes en el exterior, como otros a los que más tienen, son un castigo a los que le va bien. Ese fue el término que utilizó. Esto es castigar a los que les va bien. Podríamos detenernos en cómo hicieron muchos de los afectados por estos impuestos para que le vaya bien, y algunos no podían explicarlo sin por lo menos ponerse colorados. Podría señalar que muchos periodistas o sectores que hoy hablan de ajuste o impuestazo no hablaron de tarifazos, por ejemplo, con los incrementos exorbitantes que hubo en electricidad o gas o la quita de subsidios en diferentes servicios. Pero me parece mucho mejor detenerme en otros aspectos. La resistencia de ese sector del país que cree que todo lo que tiene es porque sencillamente se lo merece, porque hizo mérito, es esa la expresión del comunicador, esa expresión del comunicador, una excelente síntesis de los principios del neoliberalismo o de los principios, si ustedes lo prefieren, de lo que conocimos como la meritocracia. ¿Por qué me vas a sacar a mí si yo me lo merezco? Ese es el planteo. ¿Por qué voy a poner plata yo si yo me la gané, yo me la merezco? Dicho de otra manera, ¿por qué voy a compartir lo que tengo con quien no se lo merece? Ese es el fondo de la cuestión o el fondo de la discusión. Hablamos de ciudadanos de primera y de segunda, de privilegiados y de caídos en desgracia, de merecedores de privilegios y de merecedores del peor de los castigos, la pobreza y la falta de oportunidades. ¿Qué tipo de construcción colectiva es posible con este criterio? Bueno, justamente la palabra colectiva queda fuera del radio de acción de quienes quieren un Estado lo más pequeño posible, solamente para la protección de sus bienes, sus riquezas y la paz individual. ¿Contra quién marchan los tractores de la patria sojera esta vez? ¿Asusados por alguna defensora de la República y algunos agrofuncionarios o ex agrofuncionarios? ¿Marchan contra este gobierno o marchan contra los derechos de los trabajadores que justamente se rompen el lomo en esos campos que podrían beneficiarse de algún intento de redistribución? ¿Marchan contra el gobierno o marchan contra esa masa empobrecida de tanto bancar a sectores privilegiados, podríamos decir, que espera un sistema un poco más equitativo? ¿Dónde estaban ellos cuando el país se endeudaba y empobrecía? No hace tanto, ¿eh? Puedo preguntar también por otra cuestión que está minimizada y que es sumamente importante. ¿Dónde están cuando hay que hablar del cuidado de la tierra y de cómo nos estamos envenenando con los agroquímicos? ¿No es eso importante? ¿O es que bajo la lógica del mercado, la salud, los derechos y el sufrimiento humano pasan a ser una variable más que puede minimizarse? Un replanteo de prioridades, eso es lo que los argentinos y las argentinas votamos en las últimas elecciones. Salir de la lógica de la meritocracia, que solo produjo más pobres, más dolor y más deuda. Y buscar otro paradigma en donde el ser humano vuelva a ser importante. Meritocracia por solidaridad, negocios por derechos, hambre por trabajo, marketing por política, fuga por reactivación de la economía, persecución por justicia, gatillo fácil por derechos humanos, concentración del poder por distribución del poder y de las riquezas, mercados por Estado presente. Eso estaba en el menú de opciones y ese cambio votamos. Eso es lo que esperamos que ocurra sin que existan intentos golpistas o desestabilizadores en nombre de la República. Insisto, es posible que para evitar malos entendidos o dejar terreno libre a la especulación y a la manipulación de los datos, el gobierno debe hacer un esfuerzo un poco mayor para contextualizar y describir la herencia recibida. Explicársela no solo a los economistas o a los medios o a la oposición, explicarla pensando en que hay ciudadanos y ciudadanas que están desinformados, desprevenidos y que serán rehenes de títulos malintencionados o de información manipulada. Solo así, solo de esta manera podrán comprenderse las medidas que se toman en la emergencia y que resultan cuestionadas, principalmente por aquellos que durante 4 años
habían pasado a retiros términos que hoy sacan a relucir. Hoy sí hablan de crisis, de ajuste, de división de poderes, de deuda. 4 años pasaron blindando el que debe haber sido uno de los saqueos más importantes de la historia. No debería ser tan sencillo después de eso reacomodar el discurso. Lo que todavía estamos viviendo en Argentina, con un gobierno que asumió hace solo algunos días, son los efectos del exitoso programa neoliberal macrista que dejó tierra arrasada.